Allí la palabra del Señor Jesús. Salmo número 115, versículo 1 al 8. O más bien tomemos desde el versículo 4, si les parece bien, hermanos. Tomemos desde el versículo 4 hasta el 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuche esto, cómo es de trascendente la idolatría. Semejantes a ellos, es decir, se parecen a los que tienen orejas y no oyen, los que tienen nariz y no huelen, semejantes a ellos, o sea, se parecen a ellos los que los hacen. O sea, sin entendimiento, sin entendimiento. Cualquiera que los hace y cualquiera que confía en ellos, es decir, el que los hace y el que confía en los ídolos, se parece a esos ídolos que no huelen, que no oyen, que no palpan, que no ven, que no tocan, que no palpan, que no hablan con su garganta. ¿Estamos? Señor Jesús, háblenos al corazón lo que tú me has dado, Señor, para tu iglesia. Quiero traerlo, Señor, a las mentes, a los corazones. Permite, Señor, que nos podamos cuidar, Señor, que nos podamos guardar, Señor, de la idolatría, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para no caer en esta abominación, Señor, a ti, Señor, porque la idolatría es abominación a ti, Señor. Tú aborreces la idolatría, Señor. Ayúdanos, Señor, la iglesia, para que podamos guardarnos para ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Siéntese, por favor, hermanos. Los invito a estar atentos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que miramos hace 8 días, porque vamos a hablar de los 5 niveles de la idolatría. La idolatría tradicional es lo primero. El segundo nivel de la idolatría es la avaricia. La avaricia también es idolatría. El tercer nivel de la idolatría es la egolatría, cuando el hombre o el antropocentrismo. El antropocentrismo es cuando el hombre es el centro, ¿cierto? La egolatría es lo mismo que el egoísmo o la vanagloria o la autoexaltación, ¿sí? Eso es idolatría, cuando yo me quiero mostrar a mí mismo o le quiero hacer culto. Puede esperar que pase ese carro. O cuando le voy a hacer culto a la personalidad, cuando le quiero hacer culto a la personalidad o quiero alcanzar la fama, recibir aplausos y gloria de las personas. Entonces, eso se llama egolatría o antropocentrismo. Eso también es idolatría. La idolatría también es el razonamiento lógico y propio. Ese es el culto a la razón propia, cuando una persona tiene un criterio, un pensamiento propio y no se despoja de él. Por más que se le aconseje, por más que se le muestre cuál es el camino, cuál es el pensamiento de Dios, su razonamiento es su Dios. Su propio razonamiento es su Dios. Su propio criterio, sus propias opiniones, y en ellas se basa. Y el quinto nivel de la idolatría es el materialismo, cuando una persona se excede por conseguir cosas materiales, que son compradores impulsivos, que se endeudan de tal forma que no tienen paz porque no pueden pagar, ¿cierto? La codicia, en este aspecto del quinto nivel de la idolatría, la codicia hace mucha injerencia en este aspecto, como no sé si ustedes han escuchado en la Biblia aquel hombre que se llamaba Acab y su mujer Jezabel, que Acab quiso tomar la viña de Nabot porque su viña estaba al lado del palacio real y él tenía una viña, un sembrado de legumbres.
y le dijo a Nabot, cámbiame tu viña por la mía porque la tuya está al lado de mi casa, me queda más cerquita. Entonces cámbiamela o véndemela por el precio que tú digas, yo te lo pago en precio. Y el Nabot dijo, guárdame Jehová que yo te dé a ti la heredad que me dieron mis padres. O sea, él no dijo, yo te voy a dar a ti la heredad de mis padres. Entonces él se puso como un niño berrinchoso, se fue para la casa, se tiró la cama a llorar y su mujer le dijo, ¿qué haces? ¿Acaso no eres tú el rey? Levántate y come. Yo te voy a dar la viña de Nabot. Y esa mujer comenzó y empezó a hacer un plan astuto y un falso testimonio de tal manera que Nabot terminó muerto y le dijo, bueno, Nabot ya está muerto, levántese y tome su viña y listo, se acabó. Mire cómo una avaricia, cómo la codicia puede ser, el Dios o la idolatría de una persona, ¿sí? Porque lo impulsa y lo lleva a conseguir las cosas a como dé lugar y por encima de quien sea. Eso es idolatría. Y la palabra del Señor tiene enseñanzas en cuanto a eso. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, verso 8 al 10. Pero ese no va a ser el desarrollo de hoy. Les estoy adelantando cuáles son los 5 niveles de la idolatría. El primero, la idolatría tradicional. ¿Qué será eso de la idolatría tradicional? Que es el que vamos a trabajar hoy, porque hace 8 días miramos la introducción del tema. Hoy vamos a comenzar a desarrollar el primero, que es el más común que nosotros conocemos, que es la idolatría tradicional. ¿Qué es la idolatría tradicional? La idolatría tradicional es la que nosotros conocemos, las personas que se arrodillan frente a una imagen, ¿cierto? Tienen el Cristo en la casa, le prenden velas a unas imágenes, lo que nosotros vemos en nuestro contexto, ¿cierto? Esa es la idolatría tradicional. No creo que aquí entre nosotros ya hayan amigos que hagan esas prácticas, ¿cierto? Prácticamente aquí todos somos creyentes, ¿cierto? ¿Tú lo haces? Bueno, entonces aquí todos somos creyentes. Pero aunque nosotros todos nos cuidamos de esto, ay, no, 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 hermano, no, no, yo no me la arrodillo allá a esa imagen, ni le prendo velas, ni nada cosas. Ah, bueno, esa es la idolatría tradicional, pero eso no es solo idolatría. El amor al dinero, la avaricia es idolatría. La egolatría es idolatría. El razonamiento propio y lógico es idolatría. Y el materialismo también es idolatría. Puede ser que usted se guarde de arrodillarse frente a imágenes, que usted se arrodille para no prenderle velas a imágenes y todas las cosas. Pues, ay, no, no, Señor, yo solo el único Dios verdadero y la vida eterna, Jesucristo, mi Señor, aleluya. ¿Cierto? Solamente eso. Pero puede ser que usted está pasando por alto el hecho de que de pronto usted sea una persona con amor al dinero, que sea una persona avarienta. La avaricia es idolatría. Una persona que se autoexalta o que quiere que le rindan culto o pleitesía o le rinde pleitesía a otro hombre. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo eso, y también el materialismo o el razonamiento lógico y propio también es idolatría, de lo cual la palabra del Señor nos enseña que nos guardemos. ¿Qué es guardarse de la idolatría? Cuidarse. Vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 5, el verso 21. Ahí lo miramos hace 8 días, a los hermanos que están a través de la transmisión, a nuestro hermano Miguel Osorio, que entre nosotros es muy amado, muy querido, aquí en la congregación en Río Grande, que está conectadito allá desde su casa. Bienvenido, hermano Miguel, en el nombre del Señor. Por acá también le extrañamos muchísimo. A la hermana Kelly Restrepo, que está por allá en Barbosa, también allá ayudándole a su hijo. Y a la hermana Lady Vázquez, que también está conectada. Eso en Facebook, no sé en YouTube quién más esté conectadito. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Compártame el texto, por favor, en pantalla, porque los hermanos también lo van a ver. A ver, ayúdenme a leer, por favor. ¿Qué dice ahí? 1, 2 y 3. Guardaos de los ídolos. Y note
que el apóstol está diciendo eso después de mostrar, de recordarnos que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo, hijitos. Mire esa belleza, cuando usted le dicen hijitos, cuando usted le dicen hijito, ¿qué le están queriendo decir cuando usted le dicen hijo? ¿Que usted es un extraño o que usted es de la casa? Al de la casa se le trata bien. Ojo con tratar bien a los de afuera y a los de adentro usted los quiere tratar mal. Con darle cariño al que llega allá a la tienda suya, al negocio, el compañero de colegio, darle cariño y tratar bien bonito al amigo, a la amiga y al papá, al esposo, al amigo, tratan mejor al perro. Eso es pecado. Tratar con más cariño al animal que a las mismas personas. Y que cuando usted llegue a la casa, en vez de saludar primero al esposo o a la esposa, salude primero al perro. Tenga cuidado, esas son cosas muy sencillas, hermano, por eso soy su pastor. Por eso soy su pastor, aquí estoy para dirigirlos, para ayudarlos. Tengan cuidado con eso. Tenga cuidado con decir, hermano, no, es que yo sí me quiero casar, pero yo no quiero tener hijos. Nunca, no. Yo hijos no quiero tener, pero sí quiero tener una mascotica. Sí quiero tener un perrito, ojo. Porque eso trunca y frustra el objetivo de Dios. Bueno, si usted se proyecte a 5 años, 6 años tener su hijo, pero sí debe ser proyecto familiar. Los hijos deben ser proyecto familiar. Así lo enseña la palabra del Señor y bueno, ese no es nuestro tema. Pero sí, mire que van saliendo cositas importantes. Van saliendo cosas importantes. Dese la oportunidad de tratar bien a los de su casa. Gracias, hermana Ángela. Dese la oportunidad de tratar bien a los de su casa, a los suyos, a su esposa, a sus hijos, a su esposo. ¿Cómo es que usted el perro lo coge? Ay, mi niño lindo, que el niño de la casa, que quería hermoso. Y al esposo no lo trata así, no le dice siquiera topollillo, siquiera. Mi topollillo. Sí, con amor, con cariño, con esa entrega por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa. ¿Cómo es posible que cuando usted llega a la tienda le dice a la de la tienda, hola reina, ¿cómo amaneces? Y cuando llega a la casa, vieja, tráigame el tinto pues. ¿Cómo es posible que uno de los de la casa los trate como a sus pies y los de la calle sí los trate bien? Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Cierro entre paréntesis aquí porque si no se me va a ir la enseñanza. Entonces, de la primera que vamos a hablar va a ser la idolatría tradicional. De esa todos ya sabemos aquí, sabemos cuál es y de esa nos guardamos todos, pero igual la vamos a tocar. No sé si se acuerdan los hermanos que hace 8 días miramos 2 clases de idólatras. Hay 2 clases de idólatras. El activo y el pasivo. El idólatra activo es el que se involucra en esas actividades. El idólatra activo, el que se involucra, el activo, el que se involucra en esas actividades. Pero el idólatra pasivo es el que no se involucra en esa actividad, pero lo mismo le da y tampoco se irrita por ello. Bueno, ellos allá con su fe también igual somos hermanos. Hay que tener cuidado con eso, porque no se puede ser igual. Porque al único que se le rinde culto, adoración y al que se le debe invocar y al que se le va a dar culto y alabanza y glorificarlo es el Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia. Me gusta ese amén, gloria al Señor Jesús. Así que el activo es el que participa. Puede ser que aquí no hayan idólatras activos, porque el activo es el que se involucra en esas actividades, en todo eso, en lo que concierne a la idolatría tradicional. Pero puede ser que sí entre nosotros hayan idólatras pasivos. Tenga cuidado con idolatrar equipos de fútbol. ¿Sí? Mandar a enmarcar camisetas de fútbol, ponerlas en su sala.
que el equipo de su corazón, "No, este es el mejor dicho", y que le toquen ese equipo dirá para que usted mata y come el muerto. Eso es idolatría. Usted puede ser que usted no le prenda velas a eso, pero le hace culto y le hace honra y culto a eso, lo aplaude. Lo trato con hermanos creyentes que no, que todos sean creyentes en la casa. Porque hay situaciones diferentes, como hay hermanas que tienen esposos que no son convertidos al Señor y ellos sí hacen esas cosas. Bueno, eso es otro tema, porque hay que tener ese cuidado con ellos y poder hacer el trabajo con los hermanos que son creyentes para que ellos oren y de alguna forma se opongan a eso, no haciéndole guerra a los esposos, pero sí espiritualmente y en oración se opongan y le pidan al Señor que Dios cambie y transforme la actitud de su esposo en su casa o viceversa de la esposa, porque él es creyente o ella es creyente y el otro cónyuge no lo es. ¿Listo? ¿Están conmigo? El otro cónyuge no lo es, entonces hay que tener cuidado, pero en lo que concierne a nosotros, hermanos, ¿cómo es posible, hermano, que llega el culto, hermano, y uno va a quedar en casa viendo partido de fútbol? Pudiendo venir al culto, ¿no? Pues que no pudiera venir al culto. Incluso pues tenemos la transmisión. Sé que no hay excusas. O tener el culto aquí y el fútbol aquí para no perderse ninguno de los dos. Eso son cosas, es que hermano, vea, el fútbol no es Dios. El fútbol no es que yo escuché a un hermano que dijo, sí, en cierta ocasión dijo que el fútbol era un Dios. O que el celular era un Dios. Le dije, no. Nosotros endiosamos las cosas. ¿Cuándo las endiosamos? Cuando le rendimos pleitesía, cuando nos dedicamos a ellas, cuando esas cosas le usurpan el primer lugar a Dios. Ya lo dijimos hace 8 días, la idolatría bíblicamente es todo aquello que le usurpa el lugar que le pertenece a Dios. Eso es idolatría. Cuando usted prioriza en otras cosas en vez de lo de Dios, eso es idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar que no sea Dios es idolatría. El primer lugar, Él es el que lo debe ocupar en nuestras vidas, en todo lo que nosotros somos y lo que hacemos. Él debe ser el primero. Él debe ser el primero. Entonces, ¿qué será? Hay creyentes que son pasivos en esta situación. ¿Dónde está el pecador o el idólatra activo y pasivo? Lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 32 y 33. Ya voy a empezar a desarrollar el primer punto porque el otro lo vamos a ir viendo el otro jueves. Hoy vamos a desarrollar solamente uno. Bueno, les decía hace 8 días que este texto se lo están diciendo a personas que saben. Note usted cómo empieza el texto. Quienes habiendo entendido, mire que estas son personas que han entendido, no se lo están diciendo a personas que no saben lo que hacen. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Calvario? Perdónalos, ¿por qué? Es decir, que si supieran lo que estaban haciendo, no lo habrían hecho. Así que hay personas que saben lo que hacen y aún lo hacen. Y hay personas que hacen cosas y no saben que están haciendo mal. Esto se ve claramente que son personas que han entendido, que comprenden y no les importa hacerlo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿en qué consiste el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y escuche, aquí está el primer idólatra, que es el idólatra activo. No solo las hacen, ese es el idólatra activo. Ese es el idólatra activo. ¿Están conmigo? Y mire dónde está el pasivo. Sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, una cosa es involucrarse en la actividad y la otra es no involucrarse en la actividad, pero darle igual. O sea, no me molesta, cada quien con lo suyo, ¿sí? Y no debe ser así.
Pablo se enardecía en Atenas esperando a los discípulos que llegaban a encontrarse con él, y dice que Pablo se enardecía en su espíritu al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Dice Hechos capítulo 17, el versículo 16. Pero sigamos leyendo el verso, ese es el verso 32 ya, ¿cierto? Bueno, entonces leamos Hechos 17, 16. Para que miremos, hermano, cómo se debe comportar un creyente. Un creyente no debe ser pasivo con la idolatría. No debe ser pasivo. Lo que es idolatría es idolatría. Lo que es pecado es pecado. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire esa palabrita, entregada, entregarse, entregarse. Entregarse es en totalidad, es un absoluto. ¿Sí? Entregarse es dedicarse, entregarse es consagrarse. Cuando aquí a nosotros, cuando a un amigo le decimos, amigo, entréguese a Jesucristo, ¿qué le estamos diciendo? Que se consagre a Dios, que se dedique a Dios, que se ofrezca a Dios. Aquí habían personas entregadas, consagradas, dedicadas. ¿A qué? A la idolatría. ¿Y cómo estaba Pablo ahí? Estaba contento, tomándose un tintico, charlando con la gente, bien sabroso. ¿Qué? Estaba enojado. Su espíritu se enardecía, o sea, él sentía por dentro impaciencia de ver la gente, pero pues ¿cómo es posible que esta gente, que según eso eran filósofos, eran pensadores, eran griegos? Pablo le está hablando a los griegos de Atenas, y a esos griegos de Atenas que eran muy filósofos, que eran muy pensantes, imagínense adorando, pensando que la divinidad era semejante a oro o plata o escultura de hombres. Va más adelantico. Uno, siga, siga. Otra, no, no, otro, no. Ya va a llegar. Siga. El verso 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente el Dios verdadero no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Aló? El Dios de los pueblos sí están lejos de nosotros. Los dioses, los ídolos tradicionales, ¿no? Están lejos. Pero el Dios verdadero no está lejos de ninguno de nosotros. Si en alguna manera apalpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Verso 30, verso 29, perdón. Mira, aquí dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, mire que ahí la palabra divinidad está con D mayúscula. Eso se está refiriendo a la divinidad de Dios, a lo que Dios en su esencia. ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, si Dios es intangible, si Dios es inmaterial, si Dios es incorpóreo, si Dios no se ve ni se toca ni tiene forma, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y mire, de imaginación de hombres. Eso viene de allá. Así que eso de la idolatría y todo eso, por ejemplo, el catolicismo empezó en el año 325 después de Cristo en un concilio de Nicea. Ahí comenzó la religión católica. Pero mire que la adoración a los ídolos, todo eso comenzó desde hace mucho tiempo atrás. Eso viene desde la antigua Babilonia, desde allá viene. Sí sé que eso es una tradición pagana. La idolatría es paganismo y ocultismo que va de mano con la hechicería. Dígame, ¿qué usa un brujo, un hechicero? ¿Qué usa para invocar o evocar espíritus? ¿Ah? ¿Cómo? Imágenes, velas, esculturas, todo eso también lo usa.
Hasta la cruz está ahí metida, yo la he mirado ya en imágenes. Las cruces, ahí están, hasta los santos, según eso, están ahí, todos están ahí. Entonces la idolatría va de mano con la hechicería y sería muy triste que un creyente esté involucrado con ocultismo, con hechicería, con adivinación. Eso sería terrible. Entonces, hermanos, por favor, no seamos idólatras ni activos ni pasivos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos enseña la palabra del Señor que los idólatras son uno de los que se van a perfilar para ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, que eso ya sabemos todos y a muchos no les gusta escuchar, pero que sabemos qué hacemos si es la palabra de Dios y es el infierno, ¿cierto? Ahí lo dice, vea. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte, ¿alguien aquí sabe a qué se refiere lo de la muerte segunda? ¿A qué hace referencia? Sí, pero ¿de qué? Sí, ese es el infierno, ese es el lago de fuego y azufre, es el infierno. Pero ¿qué hace? Esa es la condenación futura, ¿cierto? Después del milenio. Pero eso ya la iglesia está con Cristo en gloria hace mucho rato, porque esto es al final del milenio. Las personas que hayan muerto, todos esos paganos, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, esos que, ¿por qué dice muerte segunda? Porque estaban muertos, la primera muerte, física. Pero el día que Cristo establezca el gran trono blanco, lo que dice Apocalipsis 20, cuando Él establezca su trono blanco, dice que el mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos y el Hades entregará sus muertos. Ojo que en el infierno no hay nadie, ni en el cielo tampoco. Eso está para estrenar. Aquí nadie está en el cielo todavía, ni en el infierno tampoco. El primero que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno, es el diablo y sus demonios. Y de ahí para atrás, todos estos. Vea, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte, que es la muerte segunda. Es decir, el Señor, si una persona de estas murió sin Cristo, los primeros que vamos a resucitar en la resurrección con Cristo van a ser los que morimos en Cristo. Después, cuando se establezca el trono, el gran trono blanco, al final del milenio, allá, cuando el Señor establezca ese gran trono blanco, se levantará el mar, entregarán sus muertos, el Hades entregará sus muertos, los sepulcros y la tierra, todo donde murió la gente, va a entregar sus muertos y van a quedar de pie frente al gran juez de toda la tierra. Así lo dice Apocalipsis 20. ¿Quiénes son los que se van a levantar? Los que no fueron salvos, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Para qué van a ser resucitados entonces? Para eso, una muerte segunda. La muerte segunda es la condenación eterna. De eso es lo que Dios lo quiere librar a usted. Hoy lo quiere librar el Señor a usted. Para que eso no le pase a usted, no sea idólatra, ni activo ni pasivo. Los que van a ir allá no solamente son los idólatras los que se arrodillan frente a imágenes, sino los que son activos o pasivos, o los ególatras, los avarientos, los que nunca se dejaron transformar su mente y su corazón, el pensamiento, los que pensaron solo en lo material, porque la idolatría abarca todos esos aspectos. Bueno, el Salmo 115, el verso 4-8, ubique mi hermano ahí por favor, nos habla de unas características que son muy claras, son demasiado claras. El que no entienda esto realmente es lo que dice la Biblia ahí. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Imagínese usted, cualquiera, una persona sin sentido, que no le pone el sentido a las cosas. Mire, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven,
Tienen, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto es una práctica que está dividida en tres áreas. La primera es el fetichismo. El fetichismo es una creencia de que los objetos inanimados o elementos naturales poseen poderes sobrenaturales y merecen devoción. Por eso hay gente que usted ve gente creyendo, incluso algunos de ustedes creyeron que la matica de sábila, ¿cierto? O que la herradura detrás de la puerta, o que las lentejitas metían en el tarrito, que eso servía para tal cosa, ¿cierto? O que el cristico, la crucecita que tenía acá debajo del pecho, que esa le servía, que aquí tenía María y que tenía los santos acá, o lo que tienen allá en la pared, lo que tienen en la billetera, ¿cierto? Eso son cosas, eso se llama fetichismo. Es la creencia de que los objetos inanimados o elementos naturales poseen poderes sobrenaturales y merecen devoción. Como también personas que mantienen mirando, observando los tiempos, como las estrellas, el sol, los astrólogos, astrología, ¿cierto? ¿Cómo es que un creyente todavía está creyendo en el horóscopo, leyendo horóscopo, a ver qué le dice el horóscopo? Ya está bautizado, pero todavía no se ha despegado del horóscopo. Hermano, yo soy cáncer, yo soy acuario, yo soy Tauro, ¿cómo es eso? Hermano, todo eso hace parte de la filosofía griega, la filosofía griega. Eso es mitología. La mitología no es ciencia, la mitología es forma de pensamiento. La mitología no es ciencia, la mitología es forma de pensamiento de los hombres, imaginación de los hombres. ¿Cómo es que usted todavía despertándose en la mañana y prendiendo día a día en la televisión a ver para que el doctor Salomón le diga a ver cómo es que, sí? O comprando el periódico, revisando Instagram o Facebook, en YouTube o en Google, mirando a ver qué tiene el horóscopo para mí este día. Como el hermano que se apartó y por allá empezó a ir mal y todo eso, y como claro, estaba apartado, se fue para donde el brujo. Y le fue y el brujo le leyó la mano y le dijo, usted va a morir ahogado. Ese hombre se fue para la casa, no se bañaba, no tomaba agua, no iba a piscina, no iba a río, mejor dicho. Y un día comiendo se ahogó con una papa. Son cosas que van allá para que sean predecibles. Porque claro, como se han desprendido de Dios, creen en el fetichismo. El fetichismo es eso, la creencia en que cosas inanimadas o objetos tienen poderes sobrenaturales y que por eso merecen devoción. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 12, capítulo 2, verso 27. Jeremías 2, 27. Hay que dejar de ser agüeristas. Amén. Hay que dejar de ser agüeristas. Como que, ay, hermano, hoy entró una mariposa negra, ¿quién se irá a morir hoy? Sí, así hay gente, claro. Sí, imagínese usted, vea, es que muchos de ustedes vienen de allá de ese mundo donde está, mejor dicho, impregnado el fetichismo. Eso es idolatría, eso es una de las ramas que se extienden de la idolatría tradicional. Mire lo que hace la idolatría tradicional, mire lo que son capaces, que dicen a un leño, oiga, ¿están conmigo? Que dicen a un leño, ¿qué le dicen? Mi padre eres tú. Y a una piedra, eso son cosas inanimadas, por eso es fetichismo. Porque creen que las cosas inanimadas poseen poderes sobrenaturales y que por eso merecen devoción o reverencia o culto. Le dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra le dicen, tú me has engendrado.
Y mire por qué la gente le pasa eso. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Eso es fetichismo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, también esto es fetichismo. No sea que alces tus ojos al cielo. Escuche. Y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, Dios le concedió al hombre todo el ejército de los cielos, pero para él, para que lo beneficien a él, pero no para que los adore. El único que merece adoración y devoción es Dios, el Dios de la Biblia, el que proveyó eso. El que lo proveyó, Él es el único que merece el culto, los aplausos, la gloria, la alabanza, la exaltación, el júbilo. Él es el único que lo merece, porque Él es vivo. Así que el hombre siempre ha sido impulsado a adorar lo que no es Dios. El hombre siempre ha sido impulsado en su mente pagana, gentil. Por eso es que nosotros ya no somos gentiles. ¿Cómo es que nosotros, Pablo dice, os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? Y el verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son los que no se han convertido a Dios. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Los gentiles son los que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles son los que tienen el entendimiento entenebrecido, pero nosotros no. Nosotros no somos gentiles. Nosotros somos iglesia. Alabanzas al Señor Jesucristo. La segunda rama de la idolatría tradicional, la primera es el fetichismo. La segunda es la idolatría de imágenes. Esta es la veneración de ídolos físicos, estatuas o representaciones materiales como si fueran divinas en sí mismas. Vamos a ver qué dice la Biblia en Jeremías capítulo 10, verso 1. Vamos a leer allí, por favor. Leamos allí. ¿Qué dice? Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Escuche, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En ese momento hay gente temiendo y teniéndole miedo al horóscopo y a lo que le dijo la bruja con las cartas, porque le leyó las cartas o le leyó la mano. Como un pastor que iba atravesando el parque principal de Circasia, Quindío, y ahí en ese lugar habían varias mujeres adivinas, agoreras. Entonces cuando vieron al pastor pasar, claro, él iba pues normal, pues sin traje, sí, él iba atravesando el parque. Entonces la dama, caballero, le leo la mano. No, no, gracias. Digo, caballero, yo le leo la mano y lo que le salga eso es seguro. Que no, no, muchas gracias, se lo agradezco. Amigo, vea, usted se va a perder esta oportunidad. Yo le leo la mano y le sé leer el futuro. Sé lo que le va a pasar a usted mañana. Y entonces, hermano, pues como ya tanta cosa que le decía, le dijo, pues, sí, yo también soy capaz de leer el futuro a usted. Niño, sí, a ver, ¿qué dice aquí? Entonces yo, vea, aquí dice que si usted no se arrepiente hoy se va para el infierno. Le leyó la mano. Entonces, mire lo que dice. Hay gente que le tiene temor a esas cosas, pero nosotros no tenemos que tenerle temor a eso. Nosotros no tenemos que tenerle temor a eso. Porque es que eso son cosas que han sido creadas, los cielos, la tierra, las estrellas, los astros, todo eso ha sido creado. Y no tiene ningún poder y ninguna injerencia en mi futuro, en lo que yo soy, en lo que yo voy a hacer.
El único que decide en lo que yo soy, lo que yo voy a hacer es Jesucristo. Él lo sabe todo. Él es el que sabe el fin de las cosas sin que ellas hayan iniciado. Y el verso 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La idolatría y el paganismo tradicional es una costumbre pagana de los pueblos. ¿Aló? Léame el versículo anterior, por favor. No aprendáis el camino de las naciones. La idolatría procede de las naciones. La idolatría tradicional procede del pensamiento del mundo pagano que no tiene a Dios. ¿Sí? Verso 3. Y lo otro es que el paganismo, la idolatría tradicional es una costumbre de los pueblos. ¿Y esa costumbre qué es? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, escuche, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahí una vez una señora me preguntó, bueno, ¿y qué pasa aquí si yo le hablé a tal imagen y le hice un sacrificio y le hablé y todo, y yo hoy estoy sana por eso? Entonces hay que mostrarle por la palabra de Dios que el enemigo lo que usa es la superstición de la mente de las personas para trabajar en ellos. Porque la palabra del Señor dice que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, no lo vaya a poner porque me mueve allí. Un ídolo nada es en el mundo y lo que se le sacrifica a los ídolos tampoco es nada en el mundo. Ni un ídolo ni lo que se le sacrifica es nada, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Entonces lo que el enemigo usa es la superstición de las personas para creerle, porque lo que le sacrifican a esas imágenes no se lo están sacrificando al Dios de la Biblia. La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican no lo hacen a Dios, sino a los demonios. Para que vaya mirando usted. Un pastor tenía una hermana en la congregación que quedó paralítica. Ella había ido a convenciones, a confraternidades y a programas de la iglesia. Habían invitado pastores a las confraternidades y todo eso, pastores que Dios los usa para sanar y todo eso. Bueno, y ella nunca pudo ser restaurada en su salud. Entonces por ahí escuchó una propaganda que decía Noche de Sanidad y Milagros en el Parque Matecaña en Cali. Y entonces ella se fue para allá a la campaña de Sanidad y Milagros. Claro, cuando ella al culto de oración y doctrina la siguiente semana ya llegó caminando y los hermanos la vieron caminar, caminando. Y el pastor cuando la vio allá, él se bajó muy contento a hablar, hermana. ¿Qué pasó el pastor? Un milagro, un milagro. Cuénteme, hermana, ¿cómo fue esa experiencia? Y hermano, es que la semana pasada usted se dio cuenta que había la campaña de sanidad y milagro en el Parque Matecaña. Y el pastor empezó, sí. Y le digo, y yo fui allá, pastor, y allá hicieron una oración, y allá Dios me levantó, pastor. Aquí tengo las muestras, aquí tengo la radiografía que muestran que estoy sana, traigo esto para testificar de que Dios me sanó. Sí, ya. Ah, bueno, hermana, si usted me las presta, hermana, están mal, préstamelas un momentico. Entonces el hermano las cogió así, frente a la luz, son radiografías, ¿cierto? Las puso así hacia la luz y le llamó la atención que en la columna habían dos puntitos negros. Dos puntitos negros. Y el Espíritu Santo le dijo a su mente, ella está endemoniada. Y el pastor le dijo, hermana, lo que usted tiene son dos demonios metidos. Hay poder en Jesús, pastor. ¿Usted cómo así que dos demonios metidos? ¿Yo cuándo demonios? No, pero si fue Dios que me sanó, hermana. Si Dios fue el que la sanó, déjeme orar por usted y que Dios nos confirme aquí si Dios la sanó. Y la hermana se arrodilló ahí y el pastor le impuso las manos y empezó a reprender el nombre de Jesús y se le manifestaron los demonios, la sacaron libre y ella quedó otra vez en silla de ruedas. Para que vea usted lo que hace una persona con la superstición. Hermano, un milagro físico aquí
empieza y se termina. Pero el milagro más grande que le puede pasar a una persona es la salvación de su alma. Porque yo le he dicho a Alejita, Dios te puede sanar de eso. Pero de cualquier cosa te vas a morir. Igual yo, todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento, todos se volvieron a morir. Dios los resucitó y mucha alegría para todos. ¡Qué gozo, júbilo! Pero se volvieron a morir a la semana siguiente, a los 2 años, a los 5 años, no sé. Pero de algo se murieron. El único que murió y resucitó para nunca más morir es Jesucristo, al que nosotros adoramos y exaltamos. Adórelo a Él, apláudalo fuerte a Jesús. Entonces, la primera rama de la idolatría tradicional es el fetichismo, la segunda rama es la idolatría de imágenes y la tercera rama es el politeísmo. El politeísmo es que todo es Dios. Cualquier cosa es Dios. Y eso tiene que ver con la influencia de múltiples dioses de la mitología griega, de la mitología romana y de la mitología egipcia. De todas esas cosas nosotros nos debemos cuidar. Porque nuestras costumbres no provienen de las naciones. Nuestras costumbres, nuestras prácticas no provienen de las naciones, de los pueblos paganos. Nuestras actividades provienen de lo que Dios mismo nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer por su palabra. Y es en santidad lo que se tiene que practicar. La mitología les dije que no es ciencia, sino forma de pensamiento, son mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? ¿Ah? ¿Qué es un mito? No, eso no ha existido. Un mito nunca ha existido. Un cuento, muy bien. Una leyenda. Un mito es una leyenda de la imaginación, de la imaginación. El hombre se lo imagina y lo hace. Entonces, toda la idolatría de imágenes, el politeísmo, es una tradición de mitología consumada entre la griega, la egipcia y la romana. Nosotros, por lo menos, hermanos, nosotros estamos regidos por el calendario judío o el calendario romano. El calendario romano. Por nosotros tenemos los números romanos, tenemos los días romanos, el domingo dedicado al sol, el lunes a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles a Júpiter, el jueves a Saturno, el viernes a Venus, el sábado bueno, ese es Saturno. Bueno, esos son los días. Porque eso es la mitología romana, no que eso sea así, sino es la mitología, es el pensamiento, es la leyenda, es el cuento romano. Por eso, como nuestra cultura, escúchame bien esto, por favor, hermanos. Como nuestra cultura está siendo y ha sido permeada por muchos siglos, ha sido permeada por el catolicismo romano. Tenemos que tener cuidado qué lenguaje manejamos y qué festividades celebramos. Todo lo que tiene que ver con el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, todo eso viene del catolicismo. Todo eso viene del paganismo. Eso no es que el Día de la Madre, pero no es que el Día de la Madre no es porque usted le den un regalito y que contenta porque usted dio a luz 2 niños. No, le están haciendo culto a la fertilidad. Ese es el Día de la Madre. Yo, por lo menos, mi esposa y mi hija saben que yo detalles Día de la Madre no doy. Yo le doy detalles a ellos todos los días. Y les doy un buen trato todos los días. ¿Cómo es posible que yo el Día de la Madre les hago tratar bien bonito? Y al otro día volvemos al día normal. Volvemos a la normalidad. O que en la su antigua vida pasada, que el padrino, que la madrina, todo eso ya se lo he enseñado a los hermanos, ¿cierto? Padrino y madrina, eso se acabó. Eso no existe. Eso es religiosidad, eso es paganismo. La comidita del 24 de diciembre, que hermanos, vamos a reunirnos, que vamos a comer el 24 de diciembre, vamos a hacer nuestro buñuelito, nuestra natilla. ¿Por qué tiene que ser ese día? Eso es sacrificado a los ídolos. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque lo que usted está comiendo ahí no lo está comiendo porque sí. Eso tiene una tradición. Eso tiene una tradición. Ya se lo voy a enseñar más adelantico con la ayuda del Señor. Pero váyalo masticando, váyalo investigando
Porque el que nació el 24 de diciembre no fue Jesús. Además, el niño Dios nunca nació. No, el niño Dios no existe, eso es otro mito. El niño Dios no existe. Exacto, cuando los reyes del Oriente llegaron a Jerusalén, ¿por quién vinieron preguntando? ¿Por el niño Dios? ¿Por quién? Por el rey de los judíos que ha nacido. Ese niño que estaba ahí era rey. Y en la tradición, el romanismo, el catolicismo dice que el niño Dios. Nosotros no celebramos el nacimiento del niño Dios. El día del nacimiento que se celebra el 24 de diciembre es del hombre de esa antigüedad, el que edificó la torre de Babel allá. Nimrod. Gracias, hija. Ese día fue que nació y a esa, por eso es que ese paganismo viene de la antigua Babilonia, esa es la antigua Babilonia, de donde el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. El Señor siempre nos hace un llamado es a salir de la idolatría. Y quiere que nos guardemos de la idolatría. Para ello le vamos a leer este capítulo, estos versículos y finalizamos hoy con el tema de la idolatría tradicional. Esto es algo por encimita, pero espero que les haya servido. Primera rama, el fetichismo. Segunda rama, idolatría de imágenes. Tercera rama de la idolatría tradicional es el politeísmo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 15, el verso 22. Esta es una situación que se estaba presentando en la iglesia en Jerusalén. Me regalan estos 8 minuticos. Vamos hasta las 8 para hacerles un contexto de este capítulo, por qué se dio. Había una situación en la iglesia en Jerusalén. Y era que la iglesia, bueno, les empiezo por acá. Me quiero hacer entender. La iglesia primitiva, los primeros 5, 10 años de su desarrollo, la iglesia primitiva, que abarcan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, fue una iglesia judeocristiana. Porque la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo no nació en Roma. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén a los 33 años después de Cristo. Allí nació la iglesia en Jerusalén. Y desde ahí se dio el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia fue judeocristiana. Y los judíos no creían en paganismo, los judíos no creen en varios dioses, el judaísmo es monoteísmo estricto. Solo Jehová es Dios. Ya. Por eso la iglesia nunca creyó en Trinidad, ni en paganismo, ni en imágenes, ni nada de esas cosas. Y entonces estaba haciendo una investigación y me di cuenta que cuando nació en el 325 la iglesia católica en el concilio de Nicea, cuando nació la iglesia católica, se hizo una persecución a la iglesia porque los verdaderos cristianos no se aliaron con esa doctrina, nunca no recibieron la doctrina de la Trinidad, no se adaptaron a ella. Entonces, los que no la recibieron, esos fueron los que mataron en el anfiteatro. Sacaban los tigres, los leones hambrientos, destrozaban las mujeres, los niños, los ancianos, no le importaba, murió mucho creyente, mucho cristiano. Algunos sí la aceptaron y otros, ¿sabe qué usaban para no ser perseguidos? Usaban imágenes sencillitas como peces o la imagencita del buen pastor. Entonces ya con eso daban a entender de que estaban con ellos, pues para que no los persiguieran. Entonces es ahí donde uno comienza como que a flaquear un poquito y comienza a involucrarse en el tema de la idolatría. La iglesia primitiva, los primeros 5 años, 10 años, fue judeocristiana, antes de que se convirtiera en la primera familia gentil, que fue Cornelio y su familia, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La plenitud de los gentiles comienza en la casa de Cornelio y finaliza con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí finalizará la plenitud de los gentiles. Entonces la iglesia primitiva fue judeocristiana y por lo tanto ellos no creían en esas cosas. Pero
uno de los que cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer y comenzaron los gentiles a bautizarse y a ingresar de Cornelio para allá, comenzó a haber una dificultad porque llegaron los gentiles convertidos y llegaron a la congregación. Discúlpenme aquí pues la ilustración. Llegaron ahí a las congregaciones y los judíos, al verlos ingresar a sus congregaciones, comenzaron entre ellos, algunos, no todos, de los judíos cristianos, comenzaron a hacerle injerencia y empezaron a decirle: ustedes tienen que circuncidarse para poder ser salvos. La circuncisión era el pacto, la señal del pacto de Dios con Abraham allá en el capítulo 10, en el capítulo 15 de Génesis. Pero eso finalizó con Cristo en el Calvario. Cristo quitó la pared intermedia de separación que había entre el pueblo judío y los gentiles, haciendo de los dos, de los gentiles y los judíos, un solo pueblo para la gloria y la honra de su nombre. Él quitó esa pared de separación que había. Pero entonces los judíos, como se pusieron celosos, comenzaron a decirle a los gentiles: ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que circuncidarse. ¿Alguno sabe aquí qué es la circuncisión? Solamente dígamelo levantando la mano. ¿Sabe qué es la circuncisión? Bueno, entonces, esa era la señal de Dios con su pueblo Israel. Pero claro, a los gentiles, al ingresar a la iglesia y darse cuenta que tenían que circuncidarse para ser salvos, comenzaron a desanimarse. Y algunos comenzaron a irse de la iglesia. Y algunos comenzaron a tener temor. Entonces, se hizo el concilio en Jerusalén, donde no fue Pedro el que lo dirigió, sino Santiago. No fue Pedro el que dirigió el primer concilio, sino Santiago. Entonces, mire, a ellos les pareció bien escribir una carta y enviarla por mano de los apóstoles para que no se les inquietara, sino solamente en estas tres cosas. Y aquí con esta vamos a finalizar. Entonces, pareció bien, regáleme desde el verso 15, por favor, para que los hermanos vean bien el versículo. Verso siguiente, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahí está Santiago hablando y diciendo la profecía, lo que decía respecto a la salvación de los gentiles. Entonces que no, pues Dios quiso salvarlos también a ellos, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo. ¿Quién lo está diciendo? Santiago, Bernabé. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que que se escriba que se aparten de ¿qué? Perdón. De fornicación, de ahogado y de sangre. Son solo 4 cositas. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, escuche, y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles, así decía la carta, escuche, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, otra vez, ¿a quién le ha parecido bien primero? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, hay una carga que se le impone a los creyentes. Aquí no es opcional, hay cosas aquí que son voluntarias. Pero estas 4 cosas son necesarias.
El creyente sí o sí se debe ajustar a eso. Sigamos. Primero, que os abstengáis. ¿Qué es abstenerse? Tal vez de pronto aguantarse, dejar, evitar, sacrificar a los ídolos, porque el que sacrifica a los ídolos se los sacrifica a Dios o a los demonios. Entonces, por eso el Señor no quiere que nosotros nos hagamos partícipe con los demonios. Entonces, a los gentiles se le está diciendo, a la iglesia que se había convertido en los gentiles, como ellos vienen de un paganismo, ¿aló? Ellos vienen de un paganismo, entonces el escritor, esta carta es muy certera. Ustedes vienen de una raíz de un paganismo muy fuerte, entonces tengan cuidado, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos es toda comida que primero en esa antigüedad los gentiles, en el paganismo, antes de ofrecérselo, antes de dárselo a las personas, en una festividad, en un carnaval, ¿cierto? Primero se lo ofrecían a los demonios, a los ídolos. Se lo presentaban y hacían rezos y todo eso, hacían cultos. Tomaban y venían todos, hacían fila y cogían lo que quisieran, pero primero se lo presentaban y se lo dedicaban a los demonios. El creyente tiene que tener cuidado con comer cosas que provienen de festividades paganas como la Navidad. Eso es una festividad pagana. Eso es de, mire, abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Por ejemplo, en Guatemala, yo estuve en Guatemala con mi familia. ¿Ustedes sabían que en Guatemala celebran el Día de la Muerte? Allá le celebran el día que es que a la Santa Muerte. Eso es un sacrificio a los ídolos. Y hacen comidas, pasteles y todo eso en honor. Allá nadie, usted no va a ver entregándole la comida a un ídolo y luego comiendo eso. No, solamente con el hecho de hacer comida en razón de esa festividad, ya se está participando de idolatría. Solamente con eso. Por eso, hermano, usted coma buñuelo, coma natilla, coma pavo relleno, coma chancho relleno, coma arroz con pollo, coma lo que quiera, pero el 23 de diciembre o el 25 en adelante. ¿Pero por qué tiene que ser el 24? No, de diciembre. ¿Por qué tiene que ser el 24 de diciembre, hermano? ¿Por qué tiene que ser ese día? Porque es un día ofrecido a los ídolos. Es un día ofrecido al paganismo. Entonces, claro, después nos reunimos a celebrar la Santa Cena y la gente participa de la cena del Señor, de la mesa del Señor, y también participan de la mesa de los demonios. Y Pablo dice, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces dice, que os abstengáis primero de los sacrificados a los ídolos. Segundo, de sangre. Por eso nosotros no comemos rellena con sangre, morcilla. No comemos animal que de pronto sea atropellado, que se ahogó un animal por allá y todo eso. Venga, vamos a repartir carnita porque aquí este animalito se ahogó anoche y no, repartamos carnita para que no se pierda, más tenga vida. Ah, no, para que no se pierda. Entonces, claro, el hermano vaya, claro, porque uy, la piernota y grandota, pero no era que el Señor no se molesta una sola vececita, una sola vez al año. Ah, usted lo sabe, ahí, ya. ¿Cierto? Entonces, eso no se puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? No, eso no es un rito, sino porque se le está dando respeto a la vida. Si ese animalito murió, no se derramó su sangre. Y eso es comer sangre, porque el animalito no botó la sangre quedó ahí. Y además de eso, ¿qué labor hace la sangre en el cuerpo? No, pero ¿qué labor? ¿Qué labor hace en el cuerpo? Sí, ¿qué otra labor? Hay poder, hay poder. ¿Ah? El cuerpo. ¿Qué labor hace más la sangre? Oxigena, sí. ¿Qué otra labor? Hay un puntico. ¿Ah? En la vida de uno. ¿Qué otro puntico? Hay una partecita que hace la sangre. ¿Por qué cuando a usted le van a ir a tomar exámenes, le toman exámenes de sangre? Porque ahí aparecen las enfermedades que tú tienes. La sangre es como una escoba que va barriendo toda impureza del cuerpo
la purifica y vuelve y la saca y la tira limpiecita. Entonces, para saber qué enfermedad tiene usted, le sacan un examen de sangre porque ahí le aparece en la sangre y le aparece qué tipo de enfermedad tiene. La enfermedad la tiene ahí rotando, ¿cierto? Entonces, si usted se come un animalito que no ha botado su sangre, lo más seguro es que usted esté comiendo sangre estancada, podrida, dañada. Y lo que Dios está buscando es que su salud no se dañe. Solamente eso. Amén. ¿Sí están aprendiendo? Eso es lo que Dios busca. No coma sangre no porque sea un mito o algo místico, no. No coma sangre es porque Dios es guardador de la vida y además de eso, de su salud. Si usted se come la sangre y usted no sabe qué enfermedad haya tenido ese animalito y se coma todas las enfermedades de animalito usted Entonces, solamente es eso, hermano. Guárdese de los sacrificados de los ídolos porque usted no se lo está dando a Dios, sino a los demonios. Guárdese de sangre, porque la sangre es la vida del animalito. Dios es guardador de la vida y además puede decir que ese animalito haya sido enfermo y tú te lleves esa enfermedad para tu cuerpo. Dios te quiere cuidar la salud, solo eso. Y tercero, de ahogado. No ese ahogadito que uno hace con cebollita y tomate, no, ese ahogado sí lo puede comer el que quiera. Ahóguelo en aceite allá. Pero de animal ahogado, que no se le haya vertido su sangre, porque Dios es guardador de la vida. Él se respeta la vida. Nosotros debemos respetar la vida. Y cuarto, de fornicación. La fornicación es muy amplia. La fornicación viene del griego porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual. Sexo con niños. Porneia, inmoralidad sexual. Sexo con animales, inmoralidad sexual, porneia. Sexo entre familiares, porneia, ¿cierto? Sexo entre el mismo sexo, porneia, inmoralidad sexual. Masturbación con fines de autosatisfacción, con fines de autosatisfacción, porneia. Pornografía, porneia. Lascivia, porneia. Todo eso, fornicación es toda clase de inmoralidad sexual y unión ilegal en un cuerpo con alguien que no es el suyo, que no es su esposa, que no es su esposo. Entonces, y mire, de las cuales cosas si os guardareis, ¿qué hacemos nosotros si nos guardamos de eso? ¿Hacemos? ¿Todos hagamos así? ¿Hacemos? Bien, ya. Pasadlo bien. Y esa carta se escribió porque a muchos estaban levantando y estaban inquietando a los gentiles que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Imagínense. Si un creyente se circuncida para ser salvo, ¿de qué le aprovecha a Cristo? Si Cristo fue al Calvario fue para hacernos salvos. Nosotros no somos salvos por circuncidarnos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero sí nos escribieron eso para no imponernos una carga que sea más pesada solamente estas. Absténganse de sacrificarle a los ídolos. Absténganse de comer sangre, de comer ahogado y de toda clase de inmoralidad sexual. Con este punto finalizamos el primer nivel de la idolatría, que es la idolatría tradicional. Y como les digo, la toco porque hace parte, pero espero que no haya ninguno por ahí haciéndole culto y rindiéndole pleitesía a ninguna de estas cosas. Pablo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesucristo.